letánica. ¿Qué significa letánica? En que se van repitiendo, se repiten, se repiten, se repiten. Porque es como un cántico, es como un coro, como una estrofa. Es estrofa y coro, estrofa y coro. Es como un canto, ¿no? Por eso les decía al principio que el rosario es una oración, ¿verdad? Es una oración comunitaria coral, porque es un coro, como es el coro. Entonces, está estrofa y coro, estrofa y coro. El coro es lo que siempre se repite. Eso se llama oración de coro comunitaria o oración letánica. Y entonces en el Salmo 136 hay una oración letánica o una oración que se puede llamar de coro, porque siempre hay una frase que se repite. Y eso es bíblico. Dice así, bueno, no lo voy a leer todo, pero ahí lo tienen. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. O otro texto dice, porque es eterno su amor. Den gracias a Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. ¿Ok? Den gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Al que hizo el cielo como estrella, porque es eterna su misericordia. Al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor, su misericordia, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es como un rosario. Eso es lo que se llama oración letánica, oración coral o oración repetitiva, como ustedes quieran, pero esa oración también es bíblica. ¿Ok? Entonces, no se preocupen a los que les critican, es que es una oración repetitiva. Y también en la Biblia hay oraciones repetitivas. Y hay un salmo que es letánico. Así que si hay un salmo que es repetitivo, también puede haber una oración del cristiano que puede ser repetitiva. Eso no hay ningún problema. Eso es bíblico también. ¿Ok? Lo otro es, otra reflexión es que siempre muchos hermanos protestantes nos están diciendo, y usted no tiene que rezar, usted lo que tiene que hacer es orar, ¿no? Entonces, yo les pregunto, rezamos, oramos, ¿qué hacemos? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay Las que dos. rezar o hay que orar? Las dos. Muy bien, las dos. Miren, ese problema de rezar y orar es un problema lingüístico, eso no tiene ninguna fuerza. Por lo menos ese término no tiene ningún problema. A ver, ustedes que saben más inglés, ¿cómo se distingue en inglés rezar y orar? ¿Cómo se dice en inglés orar? Pray. Pray. ¿Y cómo se dice rezar? Rezar. No, en inglés. Oh, pray. También pray. En inglés no existe una palabra para distinguir rezar y orar, ¿sí o no? No, pray. Tú dices pray, ¿sí o no? Sí. No hay pray, no existe una palabra. Y mire, el inglés es un idioma que el inglés le gusta especificar mucho. Por ejemplo, una diferencia que sí es fundamental es la de cielo. Fíjense que en inglés una cosa es el heaven y otra cosa es el sky. El inglés es una lengua que tiende mucho a especificar palabras, a cada cosa es distinta. El cielo heaven es distinto al cielo sky. ¿Ok? Pero fíjense, una lengua que le gusta tanto especificar no tiene una palabra para decir orar y rezar. No. Para una persona de habla inglesa, cuando dice orar y rezar, ¿tú cómo le explicas a una persona de habla inglesa qué es rezar y orar? Explícale tú eso. Tienes que explicárselo, que no sé qué, tienes que explicárselo. Por eso, miren, la diferencia entre rezar y orar es una cuestión ficticia que no existe en la realidad. ¿Ok? El problema de rezar y orar no significa, es decir, porque nosotros en la lengua cristiana y nosotros los hispanos decimos que rezar es repetir cosas. El rosario es un rezo, por decir. El Padre Nuestro es un rezo. La novena a San Miguel es un rezo. Y oración lo distinguimos para decir que es algo espontáneo, ¿verdad que sí? Decimos que la oración es palabra espontánea, no sé qué. En cambio, el rezo lo definimos nosotros como oraciones repetitivas. Eso no es real. Esa diferencia no es real. Vuelvo y le repito, es una diferencia lingüística, pero que no es real porque no existe, por lo menos en el inglés no tienen ese problema.
Entonces, para mí, en el análisis que he hecho, no hay ninguna diferencia y esa diferencia entre rezar y orar no existe. Por tanto, yo le quiero decir a usted como cristiano católico, si usted hace el Santo Rosario, eso es una oración. Llámelo oración o rezar, como usted quiera, pero eso es oración o rezar. Y si usted hace una oración espontánea, también puede decir que usted rezó o oró, o indefinidamente es igual. ¿Ok? Y usted, si usted hace una oración a San Miguel Arcángel o una novena, o eso usted puede llamar la oración o rezar como usted quiera, pero es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces no podemos decir, y lamentablemente muchos católicos caemos en eso. No, es que sí es verdad, los católicos rezamos y los cristianos oran, los cristianos evangélicos. No, dejen de estar diciendo eso. No estemos propagando mentiras y nosotros mismos nos andamos creyendo mentiras y cosas que nos siembran otros. El Santo Rosario es una oración. Las novenas es una oración. Tan válida como la oración espontánea, como la oración que se hace a gritos o en silencio, como sea. Es una oración. Así que saquémonos de la cabeza esa diferencia y que rezar y orar. Eso no existe. Lo que sí es válido, y aquí es otra cosa, eso es distinto. Una cosa es lo que tú hagas, tienes que hacerlo de corazón y del espíritu. Pero eso es otra cosa. Tú puedes hacer un Santo Rosario de todo corazón y con todo tu amor. O tú puedes hacer una oración, por muy espontánea que tú hagas una oración, puede ser una oración hipócrita que no está unida en el corazón. Eso no tiene nada que ver. Por tanto, aquí no es el problema si es rosario o si es oración espontánea. Aquí es la cuestión con qué corazón tú haces tu oración, sea un rosario, sea una novena a San Miguel Arcángel, a San José o a la Virgen, o sea una oración espontánea, no lo que sea. Pero si tú vas a hacer eso, es una oración que lo hagas de corazón. Eso sí es importante. Eso sí es importante. Y eso es lo esencial. Es con el corazón que tú hagas. Eso es lo importante. Sea rosario, sea novena o sea oración espontánea. Entonces yo les digo a ustedes, hermanos cristianos, hermanos católicos, dejen de estar haciendo esa diferencia entre el rosar, como rosario es rezar y oración espontánea es oración, como hacen los hermanos protestantes. ¿Ve? Entonces eso en el fondo, ¿qué? Ellos quieren desprestigiar la oración que hacemos nosotros, los cristianos católicos, con el rezo del Santo Rosario. Y lamentablemente muchos católicos entonces han caído en la trampa y han mordido el anzuelo. Ah, bueno, está bien. Yo digo porque yo hemos escuchado a muchos católicos decir esto y sacerdotes en prédica, diciéndole a la gente, no hay que rezar, no hay que rezar, tenemos que orar. No recen el rosario, eso es una rezadera. Eso no existe. Existe es la disponibilidad y la actitud de corazón con el que tú hagas, sea una oración espontánea o sea el Santo Rosario o una novena. Lo estoy repitiendo, pero lo que quiero dejar claro. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería darles como reflexión. ¿Qué hora es? 9:45. ¿Alguna pregunta? Padre, Díganme. Padre, ¿me puedes repetir en qué siglo se le llamaba el rosario contador? Ah, sí, ¿en qué siglo se le decía? Al rosario se le llamaba contador. En el siglo XIII. Ok. Sí, se le llamaba contador. No se le decía rosario, se le llamaba nada más contador. Ok. A esas pepitas que nosotros conocemos, solo le conocían contador, porque era para la manera de llevar las cuentas, porque imagínense, llevar las cuentas con los dedos, 150 con los dedos, bien difícil. Entonces, hicieron las pepitas y aquí iban contando las 150. ¿Ves? Pero después el nombre era muy bien feo, ¿no? Si imagínense que hoy estuviéramos llamando al Santo Rosario al Rosario le dijéramos contadores. Nos íbamos a aparecer contable, ¿cómo es? Íbamos a ser contadores nosotros. Iban a pensar que somos banqueros. ¿Me entiendes? Mira, vamos a ser el contador. Era feo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, los mismos cristianos, miren qué bonito,
les parecía eso feo de contador, y entonces les gustó más el tema de rosa. De cada Ave María es una rosa para la Virgen María. Entonces, eso es un rosario. La palabra rosario significa ramillete de rosas. ¿Ok? Es un ramillete de 150 rosas para la Virgen María. Eso es lo que significa Santo Rosario. Buenas noches a todos. Padre, tengo una pregunta. Ajá, Bendiciones. diga. En la Biblia aparece el Padre Nuestro textualmente cuando le preguntaron a Jesús cómo aprender a orar. Sí, sí, ¿Te correcto. puedes decir que en la Biblia aparece la salve del rosario? Sí, claro, el Ave María. A la Exacto. salve. Sí. ¿La salve o el Ave María? El Ave María. Claro, el Ave María está en la Biblia. Lo que pasa es que no dice Ave María, 2 puntos. Pero ahí están, gran parte de las palabras del Ave María son bíblicas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendito tú en el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. Y Jesús está en la Biblia, no está en la Biblia, en la palabra Jesús, por montón. Claro, o sea, Lo que pasa es viene que uniendo no es... algunos textos bíblicos, o sea, ya Claro. entiendo. Bueno, pero sí, lo recuerda que lo primero que surgió fue la salutación. Por eso en la historia es bien bonito verlo. Porque lo primero y el fundamento en el Santo Rosario, la base, en lo más antiguo estaba lo que llamaba salutación de la Virgen. Y eso es bíblico. Porque si tú lo lees, está tomado del Evangelio de Lucas. Lo que pasa es que ellos simplemente tomaron las palabras que el ángel le dijo a la Virgen. Recuerda que ese texto de Lucas es un diálogo entre la Virgen y el ángel. Pero ellos lo que hicieron fue tomar las palabras del ángel y lo convirtieron en una oración. Luego, después de que yo lo dije, después de 500 años, es que se completa y se añade en el siglo XV, es que se añade completo la otra parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Eso no es bíblico, es verdad. No aparece la palabra Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa parte no aparece como tal en la Biblia. Pero ninguna palabra allí contradice a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, Santa María, Madre de Dios, ¿aparece en la Biblia, sí o no? Sí. Claro que sí. Cuando María llega a su casa, Isabel, ¿qué le dice María? ¿Qué le dice Isabel a la Virgen María? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Eso significa madre de mi Señor, la madre de mi Señor. Eso significa Santa María, Madre de Dios. Ahí está. Ruega por nosotros. Bueno, rueguen por nosotros, ¿no? Rueguen por sus hijos, no le dice Jesús a las mujeres de Jerusalén. Mujeres, recen por sus hijos. No dice, ¿no? Bueno, nosotros no somos hijos de la Virgen María. Ahí está, Juan, Evangelio de Juan, en la piel de Jesús. Madre, aquí está tu hijo, hijo, aquí está tu madre. ¿No? Ahí está, todo eso es bíblico. ¿Me entienden? En el sentido de que esas palabras, aunque no aparecen textualmente en la Biblia, están fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que muchos hermanos protestantes y todavía muchos católicos incautos no saben distinguir. Creen que bíblico es solamente que tenga que decirlo expresamente en la Biblia. Entonces, en la Biblia tiene que decir rezar el Santo Rosario para que eso sea bíblico. Eso no significa que sea bíblico. Bíblico significa que una oración está fundamentada, arraigada y unida a las Sagradas Escrituras. Eso significa bíblico. Una pregunta, padre. Sí, saludos, Marta. Padre. ¿En algún momento la iglesia ha otorgado indulgencia por el rezo del Santo Rosario o no? Sí, en algunos momentos especiales sí. Ok. Yo sé que No con el Vía Crucis y sí, eso, pero no recuerdo ahorita un momento, pero sí ha habido momentos en que la iglesia ha otorgado, por medio del Santo Rosario, ha otorgado indulgencia. En momentos especiales, y eso tiene que ser determinado, sea por el Papa o sea por un obispo local. Gracias. Por ejemplo, ¿sabes cuándo se ha promovido mucho el Centro del Santo Rosario y se ha dado indulgencia? Sobre todo en épocas pasadas cuando habían pestes, cuando habían grandes epidemias, ahí se concedían, muchos obispos locales tienen la autoridad de conceder indulgencia.
¿ok? Pero esa competencia solo la tiene el Papa o un obispo, por el medio del Santo Rosario, conceder indulgencia, pero de un modo muy específico, ¿me entiendes? Gracias, Padre. Un abrazo. Igual. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fíjense que otra cosa que quizás no han preguntado, pero Edgar, dígame. es Alan que te habla. ¿Cómo estás? Bendiciones. Todo bien, igual, hermano, bendiciones. Una pregunta. Entonces, ¿cuándo fue que se agregó en el Dios de Salve María que se unió Santa María, Madre de Dios? ¿Cuándo fue? En ese momento, ¿cuándo fue? En el siglo XV, Ok. 500 años después, en el siglo XV. Ok. Okay, fue que se le agregó la otra parte. No hay el dato histórico cuando se le agregó, no lo hay. Pero sí en la cultura general del pueblo, la gente empezó a agregarle el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Ok? Entonces ahí fue donde se le agregó, se fue formando. Recuerda que esto fue una evolución. Sí. ¿Ok? Fue evolucionando. Luego ya después fue que un papa, el Papa Pío V, le terminó de dar estructura tal como la conocemos hoy, ¿verdad? Porque lo que quiso fue que esa oración se mantuviera y lo que hizo fue darle estructura, pero eso ya era una tradición que tenía más de 600 años, 500, 600 años en la vida de los cristianos. Y buenas noches, Padre Edgar. Buenas noches, sí. Saludos, hermano. ¿Cómo está usted? Todo bien. Como preguntaba la hermana Marta sobre lo que es la indulgencia, quisiéramos saber realmente qué es lo que significa la indulgencia. Sí, mira, la indulgencia me lo explicaba hace años, yo lo pude entender con un obispo que me lo explicó muy bonito. Tú agarras una tabla, ¿verdad? Y tú tienes una tabla y le empiezas le empiezas a clavar clavos, valga la redundancia, ¿verdad? Plan. Tú clavas 5 o 10 clavos, ¿verdad? A esa tablita. ¿Qué va a pasar? Tú vienes, retiras los clavos, los 10 clavos que le pusiste, vamos a poner 10 clavos, le pusiste. Tú le quitas los 10 clavos, pero ¿qué queda allí? La tabla quedó igual. Quedan dos hoyitos. Exacto. Okay. Okay. Entonces, la confesión es quitar el clavo, pero deja el hoyo. La indulgencia lo que te permite es borrar ¿cómo se llama? Quitar el huequito que quedó, la cicatriz, la culpa. ¿Ok? Eso es la indulgencia. La indulgencia es entonces cuando tú cometes un pecado, tú te confiesas, tú le pides perdón a Dios, pero te queda, digamos, ese huequito que ha dejado ese pecado. La indulgencia entonces es redimirte esa culpa, porque aunque tú hayas pedido perdón, tú tienes una responsabilidad. La indulgencia lo que hace es perdonarte esa responsabilidad y terminamos de sanear toda esa acción, ¿me entiendes? Okay. Pero es una acción que no tiene un fruto para acá, sino para el futuro. ¿Ok? ¿Ok? Muchísimas gracias. Pero sí entendiste, ¿no? Claro. Ese me ha parecido la explicación más bonita y es verdad, pues. Tú te confiesas como el clavo, tú cometiste un error y cuando tú pides perdón, estás sacando el clavo, pero quedó la cicatriz. Y eso es lo que hay que pedir indulgencia por eso. O sea, padre, la consecuencia del pecado, ¿sí? Claro, pero recuerda, lo que pasa es que todo acto que nosotros hagamos, lo que pasa es que eso los chicos hoy lo olvidan y mucha gente también lo olvida. Todo acto que nosotros hagamos tiene una responsabilidad, ¿sí o no? Unas consecuencias, que es lo que usted está diciendo, claro que sí. Yo voy a poner un caso bien tonto, pero que a mí me ha ayudado también. Vamos a suponer que hay un chico, un adolescente, un teenager, y viene jugando con una pelota, parte esa bombilla que yo tengo aquí atrás.
y ¡pah! Me parte la bombilla. Bueno, el muchacho lo hizo sin querer, estaba jugando, ¿verdad? Y yo le dije, vaya a jugar afuera. Pero bueno, el niño plan con la pelota me partió la bombilla. El niño viene y me dice, padre, por favor, perdóneme. Yo necesito que usted me perdone por lo que yo hice. Fue sin querer queriendo, pero como sea. Y el padre, y yo le digo, no, mijo, tranquilo. Usted está perdonado, tranquilo. ¿Verdad? Yo lo perdoné. Pero la bombilla queda partida, ¿sí o no? ¿Eso soluciona la bombilla, la regla o no? Sí. No, señor. No. Es decir, el niño me pide perdón, el teenager me pide perdón y yo lo perdono, pero ¿eso soluciona el mal? No. ¿La bombilla sigue partida o no? ¿Sí o no? Ah, bueno. Es decir, entonces, esa bombilla hay que arreglarla. Sí. ¿Entiende? Entonces, la bombilla, yo le digo, bueno, mijo, usted, está bien, yo lo perdono, pero tráigame una bombilla para cambiarla, ¿me entiende? O yo le digo, mire, mijo, yo compro la bombilla y usted me la cambia. ¿Me entiende? Para que haya responsabilidad. ¿Sí o no? Pero hay muchos actos que nosotros no podemos reparar igualito, ¿verdad que no? Hay actos que nosotros cometemos que nosotros podemos hacer un acto de penitencia, pero no podemos reparar el daño. Una bombilla la puedo cambiar, pero voy a poner un caso. ¿Cómo hago yo para reparar el daño si yo he cometido un acto de aborto, por ejemplo? ¿Entiendes? Aunque tú pidas perdón, hay un acto que no puedes reparar. Te ha quedado el huequito allí. Sí. ¿Cuál es la misión de la indulgencia? Borrarte esa culpa. Pero eso, la indulgencia, por eso te digo, no es un acto hacia acá, sino para la eternidad, hacia Dios. Porque la persona, cuando vaya y muera, dice el Evangelio de Mateo, que no saldrá de ahí hasta haber pagado toda su deuda. ¿Entiendes? Cuando tú tengas un problema con tu hermano, ve, arréglate con él antes de que él te lleve al juez, el juez al policía y el Señor te mete en la cárcel y no saldrás de allí hasta que hayas pagado tu último centavo. ¿Eso qué es? El purgatorio. Entonces, las penas son las que tú no pudiste reparar en la vida esta. ¿Me entiendes? Pero la vas a poder reparar allá en el cielo, en el purgatorio, si hay algo que reparar, si lo hubiere, ¿ok? Por eso las indulgencias evidentemente son para aquellos que la hubieren o la necesitan por un acto que han cometido y que no han podido reparar el daño, porque no pueden, pues evidentemente. No sé si quedó claro, ¿sí me entiendes? Sí, padre. Sí, ok. Padre, una más. Sí. Ya. ¿Cómo llegan la letanía a la Virgen, al rosario? No todos se hacen, pero ¿cómo llega a esa parte? Bueno, fíjate, las letanías sí son después muy posteriores y se fueron agregando. Las letanías fueron recopilándose, sobre todo muchos teólogos y santos fueron creando digamos, son nombres que se le atribuyen a la Virgen María o son simplemente, como digamos, adjetivos, sí, es correcto. Son modos de definir a la Virgen María, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí hay una de las letanías, una de las que me encanta mucho, que es Puerta del Cielo, Arca de la Alianza. Esa me gusta mucho. Arca de la Alianza. Esa definición la decía un santo, María como Arca de la Alianza. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ella fue la portadora, como el arca era el modo como Dios se hizo presente en medio de su pueblo, María fue el modo de cómo Dios se hizo presente en medio de su pueblo, la primera arca de la nueva alianza. Entonces, todas esas frasecitas, todas esas, digamos, nombres que se le da a la Virgen María, no
no hubo alguien, bueno, sí hubo después que se fueron recopilando, pero muchas de esas estaban regadas y han sido, y aparecen en escritos de muchos santos, de los santos padres, de los primeros cristianos, de los mismos papas, aparecieron esos nombres y después, posteriormente, se fueron reuniendo. ¿Ok? Es probable que hayan sido los padres dominicos quienes las hayan recogido y la hayan querido reunir. ¿Ok? Pero eso fue muy posterior. ¿Ok? Pero todas esas nombres de la Virgen María aparecen como regadas y las quisieron reunir. Son muy bonitas las letanías. Muchos las hacen, otros no las hacen. Es válido. Okay. Incluso hablando un poco sobre eso, mire, hoy en día existe una gran diversidad y sobre algunas cosas, el Santo Rosario ha ido tomando algunas diferencias, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, hay personas que rezan la hora de la misericordia, pero usan el Santo Rosario, el contador, ¿sí o no? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un modo de evolución. No estoy diciendo que eso es malo, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo algunas situaciones nuevas que han ido presentando, pero simplemente constituyen riqueza. O bueno, algunas cosas sí hay que tener cuidado porque pueden suponer un empobrecer. Por ejemplo, hay gente que le ha ido añadiendo cosas. Por ejemplo, a las almas del purgatorio, ¿cómo que dice eso ahí? Dale, Señor, el descanso eterno. No, pero dice, no, hay una última parte que se dice después, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos, amén. María, Por las Madre, ánimas gracias, del purgatorio, todos Todos descansen en paz, algo así. Ajá, no, sí. Descansar. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo en el inicio del sacramento del altar. Y bendita, esa parte se ha añadido muy posterior. Y hay algunos lugares que lo hacen y otros que no lo hacen. ¿Me entienden? ¿Ok? Hay lugares que el modo de rezarlo cambia. Por ejemplo, hay lugares donde hay una persona que siempre hace el Ave María y, y el pueblo responde. Y después, en el segundo misterio, el pueblo guía y una persona responde, ¿sí o no? A ver. Pero hay otros que simplemente es una persona que guía siempre. Una persona guía el primer misterio, otra segunda persona, otra persona guía el segundo misterio y el pueblo siempre responde. ¿Me entiende lo que le digo, no? Se intercambia. Hay muchos modos de rezarlo. Hay un santo que se llama José de Calazán que fundó una oración. Fue un santo que se dedicó a los niños y a los jóvenes. Y entonces sus niños, les costaba mucho rezar el rosario porque era muy largo. Y entonces él creó una oración que la pueden buscar en internet, está aprobada por la Santa Iglesia, y es una oración, es como un rezo del Santo Rosario, pero más breve, y está totalmente adaptada para los niños. Se llama la oración, la corona de 12 estrellas. Oración de la corona de 12 estrellas de San José de Calazán. Es una oración breve, es como un rosario, pero más breve, y fue hecha para los niños. También muchas personas me han preguntado que a veces cuando tienen niños quieren rezar el rosario. Es válido que a los niños le adapten el Santo Rosario un poco a sus circunstancias. Para los niños, por ejemplo, es válido que tú quieras rezarle un solo misterio, por ejemplo, ¿me entiendes? Porque es una manera de iniciar a los niños en la oración, ¿ok? Eso es válido, ¿ok? Siempre y cuando eso sea no por flojera, sino es para adaptarle la oración a los niños, ¿ok? Pero eso es válido. Gracias, Padre. Ok, sí. ¿Me escucha? Sí, ahora te escuchamos. Saludos, Teresita. ¿Cómo está, Padre Edgar? Qué gusto de verlo, de saber de usted. Está muy bien, ¿sabe? Qué alegría verlo. Pues Igual. nada, la pregunta que yo le iba a hacer es la que la hizo la otra hermana ahorita de la letanía. ¿Cómo fue que la incluyeron al rosario? Esa era la pregunta que tenía. Sí, fue muy posterior, pero la inclusión sí. fue posterior, pero también pertenece al Santo Rosario. Sí. Ya oí Y la también explicación es muy buena. bíblica. Y es Claro. bíblica porque también, y es de la iglesia porque muchos obispos, muchos santos, son frases que fueron o son dichas por muchos santos. Juan Pablo II habló mucho de la Virgen de la Paz, ¿ok? Madre de los Apóstoles, es decir, son frases todas son como cánticos a la Virgen María. A mí me encanta mucho la letanía. Muy hermosa la explicación. Pero es parte también del Santo Rosario y es válido hacerlo también. Gracias, Padre Edgar. Gracias, para mí es una alegría, gracias por esta invitación, Crismel, y a todos los que participaron. Y
Bueno, a mí se me pone el corazón chiquito porque también los extraño mucho. Y los quiero mucho y le pido a Dios, ojalá nos veamos pronto, cuando Dios así lo disponga, ¿verdad? Y bueno, con todo mi corazón estoy unido a todos ustedes y para mí es un honor acompañarlos y caminar con ustedes. Ojalá se vuelva a repetir y aquí estamos siempre a la orden. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Con su espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buenas noches, un abrazo fuerte para todos. Buenas Buenas noches. noches, igual para usted, ¿eh? Abrazo igual. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa